Bueno, ahí está grabando. Entonces, como les decía, vamos a repasar primero un poquito la ley de Ampère, para luego pasar a los dos problemas de la clase de hoy día, que son problemas de inducción propia y mutua. ¿Ya? Recordemos un poquito la ley de Ampère antes de resolver este problema. ¿Ok? Nada de disculpar, pero no sé escribir. ¿Ya? Así que me va a demorar un poquito en soltar la mano. Siempre en ley de Ampère, eh, nosotros tenemos un dato conocido que va a ser la corriente. Entonces, sea I, K o J, el dato de corriente del problema, entonces, a partir de eso, definimos como omega la superficie que va a resultar que es atravesada por la corriente. ¿Ya? Es decir, a priori, la corriente era el flujo de J, ¿cierto? Veámoslo en versión dibujo. Porque si, ¿qué pasa si yo tengo una corriente I a través de una línea, un alambre? La superficie que es atravesada por ese I es de esta forma, ¿cierto? Donde es atravesada acá. O bueno, no sé si se entenderá el dibujo, pero es atravesada así, ¿cierto? En esa parte. O podemos tener, por ejemplo, una lámina a través por la cual hay corriente, pero corriente superficial. Entonces, ¿cómo sería la superficie de acá? Sería algo como de este estilo, ¿cierto? Pero en realidad lo que atraviesa es como esa región de ahí, ¿cierto? Pese a que consideramos como omega todo esto. O por último, si tenemos una corriente de volumen, supongamos una cañería, por ejemplo, como un cilindro, acá podemos considerar como omega un disco que corta el cilindro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que identificar primeramente ese omega. Luego, omega será una superficie acotada. Siempre vamos a usar que es acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que va a existir su borde. Y como existe su borde, es una curva cerrada. Por ejemplo, acá en el dibujo, ¿cuál sería el borde? Esta parte de acá, como el perímetro, ¿cierto? Eso de ahí, esta parte de acá sería esto de acá. Bueno, ahí como que hay borde por debajo, pero no lo dibujé, ¿cierto? Y acá es lo mismo, pero lo que lo atraviesa es una cañería maciza, no una lámina, ¿cierto?
Entonces, la ley de Ampère establece lo siguiente, que el rotor del campo magnético es igual a mu0 por J. ¿Qué pasa? Bueno, voy a hacer el desarrollo solo por esta vez, ¿ya? Después chantar golazo nomás. ¿Qué pasa si integramos sobre la superficie omega? Que a diferencia de la ley de Gauss, esta no es una integral de superficie cerrada, porque no es la superficie que encierra un volumen, es una superficie transversal al flujo de J, que era la corriente. Entonces, ¿qué tenemos? La integral de superficie del rotor de B por el diferencial es igual a mu0 omega. Y omega aparte va a depender normalmente de R, o de la, sí, de R. Esto sería J de S. Esto es simplemente mu0 por la corriente transversal, que es la corriente que sí está atravesando la superficie. ¿Ok? Después, aplicando el teorema de Stokes, esto de aquí es como una especie de TFC, baja en 1, como que el rotor es una especie de derivada, se muere con una integral, y bajamos en un orden de integración. Y pasamos a una integral de línea, pero ¿sobre qué línea? Resulta que es sobre el borde de la superficie acotada. Se fijan que si una superficie cerrada no tiene nunca borde, por ejemplo, un manto esférico, un casquete esférico no tiene borde. Es por eso importante que sea una superficie acotada y transversal simplemente. Entonces, bueno, y esto de aquí además va a ser cerrado, que es una curva cerrada. O circuito. De hecho, también le dicen ley circuital de Ampère, solo por esa pelotita de ahí. Bueno, sería esto igual a mu0 por la corriente transversal. Y esta de acá es la que nos interesa. Entonces, bueno, la ecuación 1 es la fórmula diferencial de Ampère, la ecuación 2 la fórmula integral. Consultas hasta acá. Hasta acá solo he hecho cositas de cálculo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Visualmente, y usando lo siguiente, y usando que el campo magnético es paralelo al diferencial de línea, donde el diferencial de línea describe esto de acá, ¿cierto? Porque dependiendo de cómo sea la curva, es el diferencial de línea. Si la curva es una circunferencia, el diferencial va en tetatongo, ¿cierto? O sea, el de tetatongo, claro. Entonces, luego las líneas de campo del campo magnético resultan lucir igual que la frontera de omega. Veamos un ejemplo facilito. Y ahí este es como el ejemplo canónico de ley circuital de Ampère. Consideremos un alambre infinito con corriente I. Entonces ahí tenemos nuestro alambre infinito, ¿sí? E infinito, ¿ya?
la corriente iba hacia arriba. Entonces yo, ¿cómo lo encierro? De esa forma, ¿cierto? Entonces esto de aquí va a ser omega, por regla de la mano derecha, o si la corriente va para arriba, nos preocupamos de que, ¿cómo sería el recorrido de la curva? En antihorario. Porque la corriente va en la dirección normal a la curva. Entonces, la curva se recorre de forma antihoraria. Alguien pregunta qué dice al lado de L, ahí puse describe. Me quedó muy fea la letra, disculpen. Ahí sí, describe. ¿Se entiende? O sea, esto de aquí resulta ser la frontera de omega o el borde de omega. En cambio, esto de aquí es la superficie transversal que es atravesada por la corriente. Resulta ser omega. Y el campo magnético, ¿cómo se visualiza en torno a este circuito o en torno a este hilo? Bueno, hagamos la visualización. Si hay corriente hacia arriba y el campo magnético hace esto. O sea, luce en función del radio igual que el borde de omega. ¿Se entiende la idea de la ley de Ampère? Hasta acá. Sí, se cacha. ¿Se cacha? Por supuesto. Es que es un dibujito nomás. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este sistema coordenado, X, y, por ejemplo, para todo R mayor que 0, consideramos omega de R como un disco de radio R, luego notamos también, ya este cálculo es como el más simple, pero es para ilustrar cómo se usa la ley nomás. Que la corriente transversal es igual a I, y lo otro, que esto de acá, ¿cómo sería? Integrar B paralelo al borde de la curva. El borde de la curva es un perímetro es una circunferencia. Entonces es una integral de 0 a 2pi, B de R, R de teta, ¿cierto? Esto sería igual a 2pi R, B de R. Entonces ahí tenemos los dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho de la ley de Ampère. Eso implica que B de R es igual, bueno, lo voy a hacer paso a paso. 2pi R, B de R igual a mu 0 por I. Esto implica que B de R, y de hecho vector porque sabemos en qué dirección va, solo que se pierde la información luego que uno hace el producto punto. Pero es de esta forma. ¿Si alguien quiere decir algo? Y ahí tenemos el campo para todo R mayor que 0. ¿Ya? Entonces, ahora veamos la solución del ejercicio. Para eso, pensemos un poquito en cómo es una bobina. Manu, espera un poco. ¿No que el campo iría en catongo según cómo le hiciste en el alambre? No, pues. De hecho, justamente eso es lo que
estaba explicando, la corriente va en catongo, el campo va en tetatongo, porque el campo, las líneas de campo son paralelos a la frontera de omega. Ujú, Y acá la frontera de omega es la circunferencia. ujú. Entonces el campo en que va, Ah, ah, ya, tetatongo, ok. ¿cierto? Ujú. Eso. Ya, entonces ahora consideremos un solenoide toroidal de sección cuadrada del lado A. Y radio interior R grande. Esto está formado por N espiras. Por N espiras. Por las cuales circula corriente I. ¿Cómo podemos visualizarlo? Con ese dibujito. ¿Cuál es el chiste? Esto es una vista en corte. ¿Sí? O sea, pesqué la dona, la corté por la mitad, visto desde arriba. Ya es como una pokebola. Si lo miramos desde arriba va a ser así. ¿Ya? Y voy a asumir el sentido de giro de la corriente. Porque pensemos que si tenemos nuestro solenoide, tenemos una espira, por ejemplo, a ver, déjenme cachar al ojo. Ya. ¿Qué pasa si la corriente va así? En este lado iría así, ¿cierto? Y acá iría así. ¿Se visualiza? ¿Sí? ¿No? Responda. Sí, es Sí, como si perfecto. ese plano estuviera como girando, entonces al otro lado estaría como reflejado, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicitar acá en el dibujito los sentidos de giro. Acá yo creo que la confusión principal puede ser que uno copia este mismo cuadrado acá y no, son como simétricos, pero no tan iguales como llegar y copiar, ¿cierto? Porque esa línea de ahí, la misma que esa de ahí, vista desde el solenoide, por la simetría. Entonces ahí pasa una corriente I. Ya. ¿Cuál va a ser nuestro omega? Eso es lo primero que tenemos que preocuparnos. Entonces, definimos omega eh, como lo siguiente, como un disco de radio R mayor que cero, concéntrico al solenoide. O sea que tenemos un disco así.
visto desde el Oye, frente. disculpa, ¿Sí? ¿la dirección de la corriente la definimos nosotros o Es que si es para el otro lado, manejan? te da lo mismo, pero para el otro lado. No, o sea, va a dar Porque lo mismo. va a dar lo mismo, sí. Porque si te da el campo saliendo de la pantalla y acá entrando, así, si la definís para el otro lado, te da el campo para el otro lado. Y el problema es el mismo. ¿Sí? Es como que lo mirís de cabeza. Pero esencialmente es lo mismo. Ya, tenemos acá el disco entonces. Y ese disco es de radio R chica. Entonces, identifiquemos cuál sería el borde del disco. Es una circunferencia de radio R, ¿cierto? Bueno, dado eso, se fijan que calcular el lado izquierdo de la ley de Ampère para este problema y para el alambre es lo mismo, porque es sacar esta integral de acá. En este caso, ¿cuánto es? La integral de 0 a 2pi de b de r de teta, ¿cierto? El borde del disco. ¿Hasta ahí cómo van? Se cacha que un solenoide es lo mismo que el alambre, ¿cierto? Al menos hasta esta parte del ejercicio. Y bueno, esta integral es muy fácil, es 2pi r b de r. Y no nos preocupamos tanto en los casos. Esta es como la forma pro de escribirlo. Luego notemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo siempre ¿Cuál es la les he forma dicho pro, cómo? Manu? ¿Ah? ¿Cuál sería la forma pro? Hacer un puro cálculo en vez de hacer cada caso, que es lo que voy a hacer ahora. Ah, vale. Notemos que la corriente transversal es la siguiente función a trozos. 0, ¿dónde? En R menor que R grande. Porque si estamos acá en el disco, de hecho voy a llevarme esta imagen para abajo. Pucha, quería que me quieran los tres. Ya, el primer caso es con R menor que R. El segundo caso es con R grande menor que R más A. Y acá es R más A menor que R chico. Entonces acá el disco ya está como por acá, ¿cierto? Y acá el disco ya salió. ¿Consultas? ¿Se entiende el dibujo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya en el primer caso, es evidente que no hay corriente atravesando. En el segundo caso, ¿cuánto es la corriente que lo atraviesa? ¿Y? I o n veces I. Porque se cuenta S de ahí, S de acá, y todos los que lo atraviesan, ¿cierto? Mediante la rotación. ¿Se entendió ese argumento? A ver, ¿hay algo en el chat? Alguien en el chat dijo que sí, así que avancemos. Y en el caso más externo, ¿cuánto es? Es n por i menos n por i. Aquí voy a usar el n mayúscula,
que era el dato, ¿cierto?, que nos daban. Y este de acá es otra forma de escribir 0 nomás, pero ¿cuál es el chiste? Por cada espira que atraviesa esto, bueno, hay uno atravesando hacia arriba y otro atravesando hacia abajo, ¿cierto? Y eso n veces, pero no es más que 0. ¿Eso es porque las corrientes se anulan entre sí? ¿Al sentido Eh, contrario? claro, porque se restan y da 0. Que Ya, sería, dale. sería esencialmente esto que escribimos acá. Que lo escribí así para que se cache que no es 0 porque no pasan corrientes, sino que pasan corrientes y se restan y da 0. A diferencia de que este es un 0 porque no pasa nada. Es como que se resta como la línea de la izquierda con la de la derecha. Eso mismo. Vale. Claro, porque por ejemplo en el R, entre R y R más A, como que llega hasta la mitad, no, o sea, no hasta la mitad, pero como que no alcanza a llegar como como a la otra línea, por decirlo así. Claro, exacto, por eso ahí sobrevive. Entiendo. Ya. Y ahora, ¿cuál es el chistecito? Nosotros sabemos que esto por mu0 es igual a esto de acá, ¿cierto? Entonces, yo miro la función de I transversal y saco al tiro que B de R como vector es la siguiente función a trozos. Sería esto de aquí por mu0 partido en 2πr. Entonces sería NI teta tongo por mu0 sobre 2πr o bien 0. Esto de acá es en el interior, ¿cierto? Es entre R menor que R chico menor que R más A. Y esto es en el resto. Consultas con el campo magnético. Entonces, Manu, si nos da un toro, entonces estaría bien como chantar al tiro ese campo magnético. ¿O teníamos que Sí, mostrar el desarrollo? pucha, si el ejercicio es calcularlo, tenéis que calcularlo. De hecho, tenéis que calcularlos todos. Si uno no se lo sabe de memoria. Yo creo que siempre hay que calcularlo. Bueno, sobre todo, no sé, me parece que este semestre no vamos a ver medios magnéticos, pero sobre todo ahí porque ahí te chantan como interfaces en ángulos raros y tenés que calcular. Era como lo de los dioeléctricos, pero magnéticos. Exactamente lo mismo, pero para magnetismo. Ah, qué asco. Entonces, bueno, ahí tenemos el ejercicio resuelto. Se fijan que no estuvimos escribiendo tantos casos, era bien facilito. Bueno, ahora vamos a pasar con el P1. Ya, voy a dar un minutito para que lean el enunciado tranquilamente. Ya, mucho tiempo. Imagino que ya leyeron. Ahora lo voy a leer yo. Se tiene un transformador toroidal formado por dos bobinas. Este es el transformador toroidal. Es una dona. Dos bobinas de N1 y N2 vueltas respectivamente. Dispuestos como se muestra en la figura. ¿Ya? Me imagino que N1 debe ser la que tiene corriente 1. Y N2 me imagino que es la de corriente 2. La bobina del lado izquierdo tiene conectada una fuente de corriente
que impone una corriente alterna I1 igual a I0 seno de omega t, mientras que en el lado derecho solo se tiene una resistencia R. El núcleo del transformador tiene permeabilidad mu y es de sección rectangular con radio interno A y externo B, de altura H. O sea, esto es A, esto es B, y esta cuestión de aquí es como un cuadrado. Resulta que si lo dibujamos como la visualización del ejercicio anterior, sería así. Donde estas son las partes macizas. ¿Sí? Nos piden calcular las inductancias propias de cada bobina, L1 y L2, y la inductancia mutua entre ellas. Ya bueno. Para calcular la inductancia, el esquema es más o menos el mismo en todos los ejercicios. Los voy a anotar. Apréndanselo de memoria. Lo primero, calcular el campo magnético. Lo segundo, calcular los flujos del campo magnético. ¿Ya? Luego he tenido el flujo. Con el flujo ya sacamos los coeficientes de inducción. Ya. Eso eran M o L dependiendo del caso, ¿no? Claro. Sí, porque el mutuo es con M y el propio es con L. Debería ser con P de propio, pero bueno. Entonces, eso de ahí sería como la receta del ejercicio. Bueno, entonces, para comenzar, calculemos el campo magnético. Calculemos B. Para ello, consideremos omega. ¿Qué sería omega en este caso? Un disco, nuevamente. Iría así. Entonces sería un disco de radio R mayor que 0. Luego, ¿qué va a ocurrir? Solo va a haber campo en el interior de esta bobina, o sea, de este cilindro con sección cuadrada, o que dentro de la dona. Entonces, si queremos calcular la autoinductancia de la bobina 1, calculamos el campo 1 con la corriente 1 y el flujo 1, todo respecto al cuerpo. Y hacemos como que el otro no existe. ¿Cómo sería esto? Esto sería, el omega es el mismo para ambos casos. Calculamos B, en este caso, bueno, le voy a poner B1, dl. En este caso es mu por
y encerrada. Esto sería entonces que B1 es igual a lo siguiente. Esto puede ser por lo visto antes, ¿ya? Sería igual a mu y encerrada, disculpen, sería encerrada, ¿cuánto es? N1 veces I1. Y esto sería dividido por 2πr, y todo esto en tetatongo, eso sería para el radio, entre el radio interior y el exterior. Una pregunta, ¿Sí? ¿por qué elegiste como el 2πr y no como un loop? Como un loop. O sea, no, pues elegiste un loop, perdón, pero como una línea solamente. Oh, un loop así, pues. Claro, pero ¿por qué elegiste ese y no... Porque no podría ser ese, pero estos son Ujú. 4 integrales. Y No, queremos no, hacerlo fácil. a lo que voy es que la corriente va así, va en como en teta tongo, ¿no? La corriente en tetatongo, no, Va en teta, ¿verdad? ¿O en zeta? va en Z. Ah, claro. Ah, y ahora entiendo. Perdón. Acuérdate, el mismo caso del ejercicio anterior. O sea que, Pero no, si no, te fijas, pero una ahora pregunta. sí. Por ejemplo, en el caso que hubiese estado en teta la corriente, ahí sí hubiese hecho como una línea solamente, ¿verdad? Sí, po. Sí, como en el problema 3 del auxiliar 5. Entiendo. ¿Ya? Vale. Gracias. Ok. De hecho, es casi lo mismo, pero fijémonos que ahora estoy considerando solo el campo que induce la bobina 1, que supongamos que son esas espiras. Las demás para mí no existen. O sea, de aquí para acá esta cuestión es lisa. Eso sería el problema que tenemos ahora. Entonces, a ver, volvamos que me perdí. Necesito empezar de cero. Y entonces, B1 en función de R es igual a lo siguiente. Tenemos mu0 por N1 veces I1. Eso sería en tetatongo, partido en 2pi por R. Y eso es en la zona intermedia. La zona intermedia sería, bueno, entre el radio A y el radio E. Y es 0 en el resto. ¿Se entendió? Una pregunta. ¿No sería el menos tetatongo? Mm, Dado que el campo va a favor de la manecilla del reloj, en I1, da lo mismo. ¿da lo mismo? Mira. Sí, porque defino el Z hacia adentro. Ah, vale. ¿Sí? Entonces el Z va hacia adentro, el X, Y. Irían así. Vale, ¿Ya? ya. Lo importante es ser consistente. Pero claro, porque a priori la corriente va así, como hacia allá. Primero recorre, a ver, sería así. Claro, el campo va a ir en este sentido. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, ahí voy a escribir al tiro el B y la corriente va así. Ya, dado eso mismo, esto que va para el otro lado debería tener un campo para allá. O sea, eso sería B1, esto sería B2. A priori, este de acá tiene solo resistencia R, ¿cierto?
pero si tuviese corriente el campo sería así. Entonces tenemos el campo. ¿Qué es lo que sigue? Calculemos el flujo del campo. ¿Qué necesitamos para calcular el flujo del campo? Una superficie que sea atravesada por el campo, ¿cierto? Entonces, bueno, definámosla. Sea sigma la superficie atravesada por B. Ya, ¿cómo se calcula esto? Esto se calcula de la siguiente forma. El flujo de 1 sobre 1 es igual a la integral de superficie sobre omega 1 de B1 ds. Y esto sería de 0 a h, que es la altura, y entre a y b, que es el radio, de cualquier función, ¿cierto? De una función random. Pero ¿por qué sería eso? Bueno, resulta que si acá tenemos nuestro eje z, supongamos que acá está nuestro cuadrado, ¿ya? Y acá está por el otro punto de vista el cuadrado. Me puedo fijar que, bueno, yo tengo que el campo magnético atraviesa todo un cuadrado de este estilo, pero la altura era A, y el radio hasta ahí es, perdón, H, y el radio hasta ahí es A, y hasta acá es B. ¿Se entendió por qué esa región omega 1? De hecho, lo lamento, pero era sigma. Sigma 1. Lo lamento por quien Manu, haya escrito. ¿Sí? esa área siempre tiene que ser como perpendicular, por así decirlo. Si tuviera la Exacto, diagonal. porque es transversal al campo, que quiere decir que es atravesada por el campo, Ok. y por lo tanto perpendicular. O si el campo cae de forma oblicua, bueno, sacamos la proyección y la parte perpendicular, ¿cierto? La parte tangente da lo mismo. Entonces, bueno, enunciemos cuánto teníamos que nos daba el campo en este caso, que solo donde hay campo distinto es 0. Esto sería mu n1 y 1, 2πr. ¿Y qué integramos? Bueno, ahí esto va en teta tongo. Esto sería por cuál superficie? La normal a teta. Eso sería dr de z. ¿Sí? Entonces, tenemos de 0 a h, de a a b, mu n1 y 1 partido en 2pi r de z. Y acá nos queda, bueno, esta integral ya es sencillita, porque el radio, discúlpenme, pero la manqué, va dividiendo, se convierte en un logaritmo natural, y el z no hace nada, entonces se multiplica por h. Entonces sería mu n1 y 1 h partido en 2pi logaritmo natural de b sobre a. Ahí tenemos el flujo del campo 1 sobre el cuerpo 1. Mano, ¿Sí? no entiendo cómo te quedaron por qué te quedaron esos límites de integración. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un dibujito.
Ahí está. Yo quiero sacar el flujo del campo magnético, es decir, cuánta área o qué tan concentrado está respecto al área que atraviesa. Eso significa el flujo del campo magnético. ¿Dónde hay campo magnético? Solo acá. ¿Cierto? ¿Por qué? En esta región de acá, que es R menor que A, tenemos que B de R igual a 0. En esta región de acá, que es con R mayor que B, tenemos que B de R igual a 0, ¿cierto? Pero en esta región de acá la cuestión vale algo. ¿Se entendió? Ya, dale, ahí está como desde A hacia B, pero de 0 hasta Sí. H. Ah, ya. De 0 hasta H es porque la altura es H. Pero no que el toro es como una dona, entonces no debería ser un círculo. Puede ¿O nada ser que ver? cuadrado. ¿Sí? Sí, puede ser cuadrado. De hecho, es mejor que sea cuadrado porque así es más fácil. Si fuese Ok. redondo, sería más complicado sacar los valores porque habría que usar trigonometría. Así que confía ya. nomás. Ok, confío. No me acuerdo lo que dijo la profe de Hint. Cuando me acuerde se los digo. ¿Sí? Pero no era el Hint. ¿Por qué después hace la norma es teta? Perdón, el diferencial, eso. O sea, hace teta tongo. Norma de teta tongo. Esa. La normal en tetatongo, claro. Porque fíjate, el campo, ¿qué es lo que hace en este ejercicio? El campo va en tetatongo. O sea, atraviesa tetatongo. ¿Cuál es la superficie que atraviesa entonces? La que es normal a tetatongo, eso quiere decir que es la parametrizada por dr de z. ¿Sí? Ya. Perfecto. Que sería, pensémoslo, esto de aquí tiene una sección así, que es de R, una sección asá, que es de Z, y uno empieza a integrar un poquito nomás. Saca su pedazo. Y eso de ahí ya es terrible. Entonces, como que me falta escribirlo vectorialmente, pero es normal al vector que sale de la pantalla, que es este tatón. Entonces, hemos obtenido el flujo del campo 1 sobre sí mismo, o sobre su propio emisor. Ahora calculemos el coeficiente de autoinductancia. El coeficiente resulta ser que L1 igual a L11 partido en I1. ¿Cuánta corriente de I1 indujo esto de acá? Bueno, eso es autoinductancia. En este caso nos va a dar mu por H por N1 cuadrado por logaritmo natural de B sobre A. Chuta, ahí sí. Esto sería igual a ¿cuánto? 2pi. Ya reemplazar el I1 y el monito de ahí.
¿Ya? Entonces ahí tenemos la autoinductancia. ¿Se entendió? ¿En qué momento quedó n1 al cuadrado? Ahora, porque lo escribí mal. Sería mu, n1 y 1. Ah, no, está bien. Fíjate que, ¿qué es lo que tenemos? Ya ahí chanté un golazo. Sería eso, mu, n1 y 1h por logaritmo natural de b partido en a sobre 2pi por i1. ¿Y esto cuánto sería? Mu por h por n1 al cuadrado, sí, porque el i1, volvamos al enunciado, ¿cuánto era? ¿Era i0 o esto debería ser un i1? ¿Ya? Seno de omega t. Disculpen. Esto de aquí son las letritas chicas. Ahí sí. Ay, no, quedan al cuadrado, se cancela. Disculpa. Ya. Ahí creo que tenemos el valor. Consultas hasta acá. Todo era un H, ¿no? ¿Sobre? Mu Ah, por sí, lo escribí 2 veces. Ahí sí. Disculpen, que hace sueño. Finalmente calculemos. Ah, no, eso es todo. ¿Por Ahora qué hay te que quedó, calcular. ¿Sí? por qué te quedó como 2pi i? 2pi y porque se divide 2pi po, del flujo No, no, y sí, el. pero abajo hiciste 2pi i. Ahí, mira. Ah, porque no borré el i. Ahí está. Ah, bueno. Ahora, para sigma 2, de forma análoga, ¿cómo sería para el otro campo? El otro campo queda en el sentido negativo, ¿o no? ¿O queda en el positivo? ¿Qué opinan? O mejor dicho, ¿queda en el mismo sentido que el campo 1 o en el distinto? Sentido contrario, ¿no? Sentido contrario. Pero fíjate que, claro, porque esta avanza a medida que baja, esta avanza a medida que baja. Entonces el signo correcto sería así. Sería antihorario en la pantalla, pero como el Z está para adentro, ese sentido es el positivo. O sea, perdón, el negativo. Entonces, ¿qué nos queda? Integral cerrada sobre el borde de sigma de ¿qué cosa? El campo magnético de L. Esto igual a mu por la corriente, que sería bueno, la corriente transversal. ¿Esto qué sería? Sería un 2pi por R por B de R igual
a lo siguiente. Sería mu0. ¿Cuánto sería la corriente encerrada? N2 y 2, ¿cierto? Si despejamos el campo, chuta, ahí está fallando. Despejamos. ¿Y esta cuestión de acá en qué vector unitario va? Menos teta tongo. Menos teta tongo. Mano, una pregunta. Sí, En la parte anterior, en clase habíamos visto que la fórmula de la autoinductancia era el flujo partido por la corriente multiplicado por el número de espiras. ¿Por qué eso no lo pusimos ahora? perdona. Ahí está el N que me faltó. Que lo escribí al inicio, después se me fue. Y esto tiene que ser ahí. ¿Se Buenas, entiende? gracias. Vale. Sí, sí. Gracias por la observación, se me pasó. Que el sueño. Tenemos el campo magnético, sacamos de nuevo el flujo. En este caso, sacamos el flujo de 2 sobre 2. Y el flujo de 2 sobre 2 es la integral de superficie sobre sigma 2. De hecho, aquí mentí. Esta región es la de omega, ¿cierto? Y la perpendicular a los campos es sigma. Ya, ¿cómo serían los límites de integración? Sería de 0h por la altura y de a a b de b2, ¿cierto? Y en este caso tenemos que, acá es un b, eso sí. Manu, Sí, ¿por qué se le ponía menos teta tongo al campo magnético 2? porque va en el sentido opuesto al campo magnético 1. Fíjate en el dibujito. Te fijáis que las corrientes van en espiras hacia lados opuestos. Ah, ya, y ahí lo que cambia es como el, Sí, el signo del teta. sí, da lo mismo el signo mientras sean opuestos. Ok, Porque gracias. porque como tomé el primero positivo, para hacerlo calzar, tiré el Z tongo entra a la pantalla. Si lo hubiese tomado saliendo de la pantalla, igual da lo mismo, pero igual irían opuestos. Lo único que no cambia es que son opuestos. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces tenemos ya B2 integrado sobre R, saco un logaritmo, ya, filo. Nos va a quedar menos mu0, n2 y 2, logaritmo natural de b sobre a, partido en 2pi r, 2pi, no, sin r, ahí sí. Y me faltó el h, ¿cierto? Ahora me faltó el h. ¿Por qué musero? Porque me equivoqué y es solo mu. ¿Cierto? A ver, los demás está todo bien. Sí, está todo bien. Ya, a ver, tenemos entonces menos mu0, n2 y 2, h, ahí estaríamos, el logaritmo natural. Y esto implica que, ¿cuánto sería el coeficiente de inductancia? Sería
mu por phi 2 partido en, ¿cómo se llama? La corriente 2. En este caso nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar mu por n2 cuadrado por I2 por h por logaritmo natural de b partido en a. Eso dividido en 2pi. Entonces acá tenemos los coeficientes de inductancia propia, ¿cierto? Es tomar el sistema aislado. Si quieren imaginárselo, sería tomar un sistema de esta forma. Es el dibujito. ¿Por qué da positivo? Porque falta el signo menos. Y la fórmula no era por N2. Ah, y ahí es por n2. Sí. Disculpe. Es que tengo sueño. Ya. ¿Se entiende hasta acá cómo se saca la autoinductancia o la autoinductancia a priori? ¿Sí? Mano, ¿O yo no? tengo una pregunta. Dime. No entiendo por qué el cable de la derecha, o sea, consideramos que tiene como una corriente I sub 2, si no tiene nada conectado. Supone que es como una resistencia nomás. Ah, ya. Déjame pensarlo. No tendríamos que sacar como el flujo y derivarlo por el tiempo y así sacamos la fuerza electromotriz y allí usamos eso con la resistencia para despejar I2. Déjame pensar. Es que I2 igual se Claro, es anula al que final del I2 cálculo, ¿no? es darle el nombre por ahora nomás. I2 igual se anula al final del cálculo, ¿no? No, da pedazo de corcho. No, lo que voy es que se anula, o sea, I2 partido en I2, ¿no? Ah, chuta, aquí, sí. De hecho, eso va ahí. El I2 se anula para calcular el coeficiente de autoinducción, pero para el paso intermedio hay que darle nombre nomás a la corriente que pasa por esa parte. ¿Ya? Es como cuando en ley de Gauss le dábamos nombre a una carga dentro de un condensador y sacamos la capacitancia y las cargas se morían, ¿se acuerdan? Hay que darle nombre a esa corriente. En lo que sigue se calcula. Pero para los coeficientes de inductancia no se necesita. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nos piden el de inductancia mutua. ¿Qué quiere decir el de inductancia mutua? Que es más complicado. El coeficiente de inductancia mutua es igual de un lado hacia otro. O sea, de 1 sobre 2 o de 2 sobre 1. Entonces, en este caso, ¿cómo decido yo cuál calcular? ¿Qué opinan? O sea, el de la 1 porque tenéis la corriente ya como una función ¿Ya? del tiempo. Perfecto. Entonces, a partir del flujo, ya, el coeficiente de inductancia mutua a partir del flujo del campo 1 sobre el cuerpo 2 viene dado por... O sea, hay dos objetos principales, el campo que uno emite y el cuerpo que recibe. Si el campo que emite y el cuerpo que recibe es en sí mismo,
estamos listos, ¿cierto? Pero si son distintos, no estamos listos. Bueno, en este caso el cuerpo va a ser el mismo, ¿ya? Pero igual no se van a anular las corrientes tan fácilmente. Fijémonos por qué. Por ejemplo, el flujo 1,2 sería el campo magnético. ¿Cuál de los dos? Campo magnético 1, ¿cierto? Por el cuerpo sigma 2. Y eso va a implicar que L12 va a ser igual a Φ12 partido en I1. Bueno, aquí lo voy a poner con letras chiquitas. Y en este caso, ¿se multiplica por N1 o N2? ¿O no se multiplica? ¿Qué opinan? Por N2, ¿no? ¿Por N2? ¿Por qué? Porque es sobre el 2, sobre el cuerpo 2. Es sobre el Sí. cuerpo 2. Ya, entonces ahí tenemos la definición en lenguaje al resumen, ¿cierto? Ese sería el M, en vez de el L. Claro, sería el M. Ahí está. Bueno, nosotros conocemos el campo 1. Entonces, como V1 dr era igual a mu N1 y 1 tetatongo sobre 2πr. Luego, lo calculamos sobre el cuerpo 2. Pero ¿cuál es el chiste del cuerpo 2? Que es el mismo del 1, ¿no? Es el mismo. Entonces la integral es la misma. Ah, ya. Acá me parece que hay una confusión también. Miren, volvamos un poquito. Me acabo de dar cuenta de un detalle. El N1 aquí no se multiplica. Se multiplica acá. ¿Sí? Porque atraviesa N1 veces la espira. ¿Cacharon ese detalle? Pasa por N1 sigmas 1. Entonces hay mucho flujo, se acumula. ¿Sí? ¿Lo ven? Dado eso, hay que corregir este de acá. No, ese no. Este de acá. Ahí. N2, N2 y cuadrado. Y acá sin ese. ¿Ya? Viene de antes. Esto de aquí está bien. Ya, perfecto. ¿Por qué es eso? Bueno, luego tenemos que, a ver, el flujo 1,2 es igual a N2 veces porque pasa por la N2 cantidad de espiras del cuerpo, ¿cierto? Esto de acá, ¿cierto? La integral de la superficie, pero por el campo 1. ¿Qué resulta? Resulta entonces en mu N1, N2 y 1, logaritmo natural de B sobre A, partido en A por H, partido en 2pi.
Y dado eso, ¿cómo sería la inductancia? Con I1 se cancela. Consultas hasta acá. Acá se ocuparon los límites de integración de I2, ¿cierto? Son los mismos. O sea, en este caso son los mismos, pero en caso de tener diferentes, se ocupan los de I2. Exacto. Ya. Sí, porque es el cuerpo 2. Por eso ahí va como en sigma 2, ¿cierto? Por eso, y de hecho la fórmula general puede ser esta misma de acá. Podemos tener un sistema de más de 2 cuerpos, incluso. Entonces eso es I, J, ese es J, ese es I. Y J, ahí está. Ahí quedó. Entonces, si I igual J, tenemos inducción propia. Si I distinto de J, tenemos inducción mutua. Mani, ¿Ya? se supone que al revés, el L de 2 a 1 es el mismo, ¿no? O nada que ver. Es simétrico. Ah, simétrico ya. Piensa que esta cuestión en teoría te da una matriz simétrica. Es como cuando calculáis los momentos, la inercia, perdón, la matriz de inercia. Ok, ya. Toda esa matraca fue la parte A. Bueno, igual, en teoría la pueden hacer más rápido, la parte A, solo que la hice con todos los detalles y las cositas, las de cera. La parte B ya es más detonada, que es calcular la parte I2 y ya hay que echarle mano a las EDO. Déjenme pensar si hacerlo al tiro o hacer un break. ¿Les parece hacer un break? Y la diferencia en la fórmula es que la fórmula es esa de ahí. Diego, por si acaso, que preguntó en el chat. ¿Sí? Bueno, hagamos eso. Vamos a hacer un break de 5 minutitos y seguimos. ¿Les parece? Bueno, igual voy a pausar la grabación. Ahí sí. A partir de esto obtenido, resulta que tenemos una suma de potenciales, ¿cierto? Eso se puede hacer a partir de las leyes de Kirchhoff. Pero en esencia, ¿qué dice? Tenemos dos potenciales o fuerzas electromotrices. Tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada parcial del flujo respecto al tiempo. Considerando, en este caso, el flujo como la resta de los flujos, ¿cierto? O mejor dicho, la suma. Bueno, la suma, pero como uno tiene signo negativo,
¿Se entiende? Eso sería la fuerza electromotriz de todo el sistema. Total. Ya, ok. Sería algo de esa. Epsilon subtotal. Pero epsilon le voy a poner nomás. Entonces vamos a tener que epsilon es Bueno, igual. se Sí, podría hacer por separado, ¿cierto? Así como, y luego la suma. Ah, es lo mismo, ¿cierto? es lo mismo si la deriva es lineal. ¿Verdad? Esto sería entonces, ya. ¿Cuál era con signo menos y cuál con signo más? Bueno, La primera era positiva, la segunda era negativa, según lo que eh, hiciste. voy a dejar L22 y 2 más L12 y 1. A ver, volvamos. L22 sería este de aquí. Ya, aquí escribí eso de más. Nos queda entonces L22 por I2 más L12, que me parece que lo saqué acá, sería mu por el producto de los n. Sería de esa forma. ¿Y cuál es el chistecito? Que hay que derivar esta cosa, ¿cierto? Esto sería derivar respecto al tiempo, sale todo excepto las corrientes. Las corrientes es lo único que queda afuera. Entonces, acá, y bueno, y sale con el signo menos. Entonces, más mu n2 cuadrado, h logaritmo natural de b sobre a, partido en 2pi, por la derivada de I2 respecto al tiempo. Menos mu n1, n2, h logaritmo natural de b sobre a, partido en 2pi, por la derivada parcial de I1 respecto al tiempo. Esa es la situación en la que estamos. Y de hecho, se fijan que estas cositas dan cosas conocidas. Ya. Lo otro, por otro lado, vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Por otro lado, por ley de Ohm, nosotros podemos sacar I2 a partir de la fuerza electromotriz 2, que es esta aquí, de hecho. Es como el total, pero 2. ¿Ya? Total en el circuito, o en la componente 2 del circuito, ¿cierto? Porque consideramos los dos. Ya, pero eso, ahí. Ya, a ver. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm también? La fuerza electromotriz actúa como un potencial. Entonces, de existir I2 va a ser igual a la fuerza electromotriz 2 por I2 por la resistencia. ¿Y cuál es el chiste? Que si usamos lo de arriba, podemos despejar una E2 en función de I2 o no. Porque nos va a quedar entonces R, que es dato, I2 igual a mu
n2 cuadrado, h, logaritmo natural de b sobre a, partido en 2pi, menos mu n1, n2, logaritmo natural de b sobre a, partido en 2pi. Ah, chuta, aquí remanco, fíjense, van acopladas, una E2 acoplada, DI2 dt, DI1 dt. ¿Cuál es el chistecito? Que I1 dt lo conocemos, ¿o no? Entonces podemos sacar su derivada. Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Se acuerdan que el I1 dt es una sinusoide? Es una corriente alterna. Ya, esta parte de acá, chuta, es un cacho, pero sería I0 W cosenos de WT. ¿Sí? Porque era I0 seno de WT. Y eso sobre 2pi. Y nos queda esa de 2, simplecita. ¿Cómo la resolvemos? Ideas. Podríamos hacer un renombramiento de cosas. Constante 1. Constante 2. Entonces sí tenemos lo siguiente. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a una EDO de orden 1? Nos acordamos de física moderna, podemos absorber la cuestión. Por ejemplo, sea U igual a I2 menos K2 sobre R. ¿Esto qué implica? Que du de t es igual a Manu, DI2 ¿no que, dt. no que la derivada de I1 daba una sinusoide que igual dependía del tiempo, entonces K2 debería Sí. estar multiplicado por esa función del tiempo? Ah, ya. Sí, toda la razón. ¿Verdad? Porque ahí está el t. Perdón. Ya, un poquito más complicado. Porque es una EDO de orden 1, pero parte homogénea, parte particular. ¿Ya? ¿La resuelvo o me la saco? ¿Qué prefieren? Ya, Mejor chanto la chántala, ¿no? solución. Sí, chántala. Ya. Resulta que en vez de poner K2 por coseno de omega t, es eso. Voy a hacer la misma cuestión. Ahí sí. Entonces acá tenemos una EDO de orden 1 no homogénea. Pero a coeficientes constantes. Ya igual es fácil de resolver. A ver, déjenme pensar cuánto da. Ya. Sería... va a ser un cacho. Ya, a ver.
La voy a escribir en azul, ahí ustedes la verifican, ¿ya? Pero es pura matraca de coeficientes, ¿ya? Ahí está. Eso propuesto por verificar. Ya. Eso es lo que me había dado a mí cuando lo calculé. Consultas, el ejercicio. Dudas, consultas, sugerencias. ¿Qué es un EDO? No sé. No me pagan por enseñarles EDO. Más consultas. Sí, ¿no? Con confianza. Entonces, en este tipo de problemas donde como que nos pone inductancia, autoinductancia e inductancia mutua, deberíamos primero calcular la... Bueno, en el orden de las preguntas, pero primero es como la propia y luego la mutua. No, es que es lo mismo. No es como que primero calculé una, calculé la otra. Da lo mismo. Tenéis que calcular los campos, identificar las superficies que atraviesan y sacáis las combinaciones. Si el campo sobre la superficie de su propio emisor es propia, si es con respecto al cruzado, es mutua. Y para la mutua hay un truquillo que siempre hay, por los datos que a uno le dan, siempre hay una que es fácil y la otra no se puede. No es que sea fácil, pero hay una que se puede y la otra no. Sí, pues en este caso era I2, ¿no? Porque no la teníamos. Exacto. Más consultas. ¿No? Sí, ¿no? Ya, bueno, este ejercicio igual lo hicimos con harto, infinito detalle, así que por tiempo no creo que no vamos a alcanzar a hacer el siguiente, pero el siguiente es un clásico. Les voy a mostrar los dibujitos al menos, les doy indicaciones y ustedes lo hacen. Aunque este igual es corto, porque piden una pura cosita. Les voy a anotar lo que a mí me dio. Ya, primero tenemos un alambre infinito con corriente. Esa corriente es corriente alterna. Entonces una corriente I0, seno de omega t más delta, ¿cierto? Además hay una espira que no tiene nada. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa si hay un alambre vertical? Hay líneas de campo, que son así. Y esas líneas de campo las sabemos sacar ya. Es como lo que saqué en el ejemplo al inicio. Pero para un R adecuado, es decir, entre esta distancia de acá y esta distancia de acá, que sería, supongamos, x0 y x0 más el ancho de la espira, que sería x0 más a. El lado de la a es una espira paralelo y se encuentra en instancia c. Entonces x0 vale c. ¿Cierto? Ahí tenemos la parametrización de esta cuestión. Porque si se fijan, esto de acá es a y esto de acá es a.
pero como límite de integración se integra desde C hasta C más A. Lo primero, el campo, al ojo. ¿Cómo lo hacemos? Es de un alambre, entonces sería un musero por la densidad, partido en 2 pi por R o algo así. 0, por eso partió en 2πr, En teta teta. tongo, ¿cierto? Flujo. Flujo cruzado, ¿cierto? Porque es de 1 sobre 2. Así que le voy a poner ahí. A todo esto el alambre infinito, dice. Sí, y si no es infinito da lo mismo. Ya que. ¿Sí? Y hasta aquí entonces sería el flujo de este campo. Ya fijémonos, ¿depende de la altura el campo? No. Entonces llegar y multiplicarle la altura. ¿Cuánto sería la altura de este cuerpo? A. Pero el R está dividiendo, entonces cuando lo integremos nos queda logaritmo natural entre C y C más A. Ahí tenemos el flujo. Luego, teniendo el flujo, creo que eso lo piden. No, piden la inductancia mutua. Pero es sencillo, porque es ahora la inductancia. Sería L1, 2, o M, ¿cierto? Sería esto mismo, y 1, 2 sobre y 1. Eso sería mu0, logaritmo natural de C más A sobre C por A. Partiendo pi, se cancela la corriente, ¿cierto? Y no hay espiras, entonces no hay ningún n metido entre medio. Esa es la parte A. ¿Se entendió? Bueno, ¿puedes explicarlo cómo llegaste a lo del flujo? Por supuesto. En teoría, ya, es que aquí lo está haciendo rápido dado que lo habíamos discutido, pero no importa. Es integrar sobre la superficie del cuerpo 2. El campo magnético 1. Si vamos al dibujito, ¿cuál es la superficie del cuerpo 2? Esa de ahí. La encerrada por la espira. ¿Lo ves? Sí. Sí, perfecto. Fíjense que acá la espira tiene lados distintos. El horizontal es B, entonces esto aquí sería ancho B y esto sería C más B. ¿Cierto? Entonces cambia un poquito esta cosa de acá. C más B. Cambia eso nomás. Entonces, y esto de aquí es integrar B1 entre 0 y A y entre C y C más B, ¿cierto? Que sería entre C y C más B. Sería ahí y ahí. ¿Ok? Sí, pero no hay como que se está haciendo sobre una espira, no hay que dividirlo en el camino, como dividirla, o sea, sumar como los trayectos que se hace de la espira. Ya. No, porque es una integral de superficie. Estás atravesando la superficie, no estás haciendo la integral del borde del camino. Ok, ya. ¿Cierto? Si fuese en el borde hay que sacar como arista por arista del rectángulo. Ya, gracias. Ya. Ya, la parte B, calcular la fuerza electromotriz, pero la fuerza electromotriz es sacar una derivada parcial, ¿cierto? Una derivada respecto al tiempo. Entonces, la fuerza electromotriz sería esa de ahí, ¿cierto? La vamos a escribir de esa forma, que es menos la derivada parcial de ese mono respecto al tiempo. ¿Sí?
Fíjense, es de ese mono. ¿Y ese mono qué cosas dependen del tiempo? El I1. Y con eso estamos. Entonces sería menos mu0 a logaritmo natural de C más B sobre C partido en 2pi. Chuta. Por la derivada temporal de I1. ¿Ya? Pero I1 es dato, así que se calcula nomás. Y estamos. Ahí, S, A, B. ¿Se entendió? Ahí tenemos la fuerza electromotriz. La voy a sacar ya. Para que esto sería igual a ver, menos mu0 a logaritmo natural de C más B partido en C partido en 2pi. Fíjense que ahí hay un typo. Y eso de aquí era una trigonométrica, era eso, ¿cierto? Entonces sería I0 omega coseno del mono. Entonces sería I0 omega coseno del mono. ¿Sí? Ahí está la fuerza electromotriz, depende del tiempo y es sinusoidal. Finalmente, ¿qué nos piden? Calcule la corriente que circule por la espira, o sea, la corriente inducida. Esto es lo nuevo, y es lo que me interesa discutir. Hasta acá, ¿se entendió? Solo lo que hice es hacerlo rapidito. O sea, así basta que lo respondan en el control. Sería ideal. Entonces la fuerza electromotriz es lo mismo que calcular la FEM, ¿no? Sí, pues. Ah, vale, FEM, De es hecho, fuerza. Vale, FEM vale. es fuerza electromotriz, pues. Sí, por eso, sí, sí, no he hecho el... Sí. Vale. Ok. Y acá viene el cálculo que es el delicado de este problema. Nos piden, fijémonos, la corriente que circula por la espira en función del tiempo y para ello asuman que la espira tiene una resistencia R y desprecie la autoinductancia de este. ¿Ya? Porque si son dos corrientes hay que hacer la suma. Entonces, ya. Por ley de Ohm tenemos que lo siguiente. La ley de Ohm, pensemos la FEM actúa como el potencial, ¿cierto? Entonces nos queda I2 por la resistencia por el potencial, que sería la suma, ¿cierto? Pero sabemos que no hay corriente propia. Entonces, chao, nos queda así nomás, que es justo lo que habíamos calculado antes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Aló? Ya, pues. Están escribiendo en el chat. Ya, pues tírense un hint por el chat. Es igual a esto. Y a resolver la expresión, ¿o no? ¿Hay que resolver Edo? Ahí está. ¿Qué indica eso? Bueno, ahí está calculado. Perdón, falta dividir por R. Y menos mu0, omega, y 0 a coseno de omega t más delta, partido en 2pi, logaritmo de c más b sobre c,
y ahí el R. Eso sería la corriente. ¿A qué lado va la corriente? Todas estas cantidades son positivas, ¿cierto? Eso es mayor que 0. Esta cuestión, eso de aquí es mayor que esto, entonces esto es mayor que 1. Entonces, esto es mayor que 0. Esto Depende de... alterna. Eso alterna. Supongamos lo positivo y estos son puros coeficientes positivos. ¿Ya? Depende de t, ¿no? Porque el coseno puede ser positivo o negativo, ¿no? Ya, pero supongamos que va en el primer ciclo. Ya. Iría en sentido negativo, ¿cierto? En sentido horario. ¿Y tiene sentido con lo que ocurre en el dibujo? Si el campo magnético va así, en teta tongo, entonces I2, el vector unitario que describe la corriente I2, ¿cuál debería ser, por ejemplo, acá? K tongo, luego R tongo hacia afuera, luego menos K tongo, luego menos R tongo, ¿cierto? Como en ese ciclo. Porque si hacemos regla a la mano derecha, está el campo entrando en esa superficie y la corriente va en sentido horario, ¿cierto? Ahora, cuando la corriente se devuelva para el otro lado, para la sinusoide, hacia la izquierda, se va a invertir. No sé si lo visualizan. ¿Sí? No. Voten o respondan. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ese era el ejercicio 2. Era harto más sencillo. Así que bueno, voy a parar la grabación, porque es tan extenso el video, porque ya van como 2 horas.